presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Palabras más o menos ayer me decían. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más. Muy buenos días, Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 14 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, perdón. Seguirnos por el Periscope, por internet rcr.tv, en todas nuestras señales, por las plataformas en redes sociales, el TuneIn y YouTube. Iniciamos la jornada con la siguiente información que destaca Roberto Campos, quien forma parte del equipo de la Subsecretaría de la Asamblea Nacional venezolana. Él escribió hace algunos minutos: en este momento funcionarios antiexplosivos del SEBIN entran al Palacio Federal Legislativo. Al parecer, un supuesto artefacto explosivo estaría colocado dentro. Esa información que publicó en sus redes sociales. En este momento escribió: 15 funcionarios del SEBIN ingresan al Palacio Federal Legislativo por supuesto artefacto explosivo. Dentro de las instalaciones ningún funcionario del Parlamento puede ingresar. Y esto ocurre luego de la persecución iniciada contra diputados de la Asamblea Nacional, o que se ha profundizado, mejor dicho. La detención del primer vicepresidente de la Asamblea, cuyo paradero se desconoce, o situación incluso de salud. Pero en todo caso haremos seguimiento a esta información que está en desarrollo. Hoy la situación de Edgar Zambrano será discutida, es el primer punto en el orden del día. También se va a debatir sobre la destrucción del poder adquisitivo, y hay un proyecto de acuerdo al restablecimiento de la vigencia de la Convención Americana sobre los derechos humanos. Temas que vamos a debatir sin duda alguna durante la mañana de hoy. La situación del primer vicepresidente del Parlamento fue discutida, como lo habíamos comentado con ustedes, en el marco de este Consejo Permanente de la OEA, convocado a petición de Venezuela, del embajador designado por el presidente encargado, Juan Guaidó. Entre otras cosas, ellos resolvieron rechazar la detención y pidieron la liberación inmediata de Edgar Zambrano, cuyo paradero, yo insisto con esto, se desconoce. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, decía en su cuenta en Twitter: saludamos el consenso de la OEA rechazando la violación a la inmunidad parlamentaria de la Asamblea Nacional y detención de Edgar Zambrano. La región debe seguir cerrando filas contra la dictadura y exigir el retorno de la democracia. Hay que decir que hoy habrá un encuentro entre el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo
y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, van a discutir sobre varios temas, pero sin duda alguna la discusión sobre Venezuela será uno de ellos. Habrá que ver si hay avances o no en torno a bueno, la crisis en nuestro país. Y habrá que ver qué trasciende. Las declaraciones han sido cruzadas. Estados Unidos responsabiliza a Rusia en buena medida de lo que está ocurriendo en Venezuela. De hecho, les ha pedido, exigido que retiren a los militares que están desplegados en nuestro país. Rusia niega cualquier influencia y de momento continúa brindando su apoyo a Nicolás Maduro. Ayer, sobre la situación de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos en Washington, hubo toda clase de informaciones, de detalles acerca del desalojo. Pudimos ver la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, concretamente de la policía, informando a estos ciudadanos norteamericanos, en su gran mayoría que desconocen o les importa muy poco la crisis en nuestro país, que el gobierno de los Estados Unidos reconoce como legítimo al presidente encargado Juan Guaidó, no reconoce al régimen de Nicolás Maduro, por lo tanto les ordenaron desalojar la embajada. De lo contrario, bueno, tendrían que enfrentar a la justicia. Hasta ayer habían salido casi todos. Finalmente, bueno, algunos medios de comunicación hablan del desalojo total. Habrá que ver cómo termina esta jornada. Lo cierto es que estos activistas estaban expresando su apoyo, habían tomado digamos, el inmueble de forma absolutamente ilegal, arbitraria, como actúa bueno, el equipo de Nicolás Maduro, al cual defienden y, bueno, expresaban su apoyo a su equipo en nuestro país. Vamos a tratar de contactar con alguno de los invitados. Tenemos a Juan Pablo Guanipa. Él es gobernador electo por el Zulia, él sufrió golpe de Estado, diputado por esa entidad, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, a tu orden siempre. Saludos a todos. Mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pediría una primera valoración sobre esta denuncia que hace Roberto Campos del equipo de la Asamblea, advirtiendo sobre la presencia de funcionarios antiexplosivos del SEBIN en la sede del Palacio Federal Legislativo desde muy temprano. Lo escuchamos. Mira, voy en este momento aterrizando en Maiquetía, acabo de ver eso, vamos directo para allá. O sea, yo llego aquí siempre, más o menos a esta hora, y me voy directo a la sede del Palacio Federal Legislativo, así que vamos para allá. Habría que ver, ¿no? Ellos tienen siempre la responsabilidad de la seguridad dentro del Palacio Federal Legislativo. Cualquier cosa que pase allí es responsabilidad, en este caso, de lo que llaman Guardia Nacional Bolivariana, que es la que tiene como atribución la seguridad dentro del Palacio. Pero a mí me parece, sin tener mayor conocimiento de qué es realmente lo que pasa, que todo esto tiene que ver con la campaña de amedrentamiento que tiene la dictadura de Nicolás Maduro en contra de la Asamblea Nacional. Pareciera que ellos sienten que están llegando al final y que deciden entonces huir hacia adelante y ver de qué manera tratan de salvarse, pero por lo que veo caen en arena movediza y empiezan a patalear, y cada una de las cosas que hacen terminan hundiéndolos de manera insalvable, a mi modo de ver, para ellos. Así que yo creo que todo esto tiene que ver con esa campaña. De hecho, me dicen que vienen otra vez ahora con actitudes en contra de otros diputados. Es decir, es toda una campaña para tratar de anular, lo decía yo en estos días, en una especie de búsqueda de disolución al destajo de la Asamblea Nacional, y nosotros tenemos que responder con mucha contundencia frente a eso. ¿Qué se sabe de la situación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional? Diputado, el fin de semana corrieron rumores acerca de su situación de salud, incluso algunos portales advertían que había sido ingresado, su hija pidió fe de vida. ¿Qué información manejan ustedes a esta hora? Que estamos exigiendo todavía la fe de vida del diputado Zambrano, que a Zambrano lo secuestraron. Nosotros consideramos que en este momento está desaparecido, en el sentido de que no hay certeza de dónde está ni en qué situación está.
como tú dices, ha habido distintos rumores acerca de una crisis hipertensiva que probablemente tuvo, y lo importante es que digan en dónde está. No tiene sentido que intenten, en este caso, contra un diputado que es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, asumir este tipo de conductas. Yo creo que lo lógico es que digan dónde está, y lo lógico es que ese señor esté en absoluta libertad, porque ningún delito ha cometido. Quienes han cometido delitos en este país son quienes están usurpando el poder, y el pueblo venezolano está totalmente a la expectativa de que salgan para que podamos reconstruir a esta patria venezolana. Ahora, diputado, tengo que preguntarle, ayer intentaron allanar la casa de Alfredo Ramos en el estado Lara. Hay varios parlamentarios, como huéspedes en distintas sedes diplomáticas en nuestro país. ¿Cuál es la estrategia para hacer frente a esta situación y continuar organizando a los ciudadanos para alcanzar el primer objetivo que se han trazado ustedes, que es poner fin a la usurpación? Lo escuchamos. Mire, es un esfuerzo de lucha por lograr que este país rescate la democracia y la libertad. ¿Qué pasa con esta gente que usurpa el poder? Le intentan entonces amedrentar. El caso de Alfredo Ramos se suma al caso de varios diputados que han venido denunciando que les colocan carteles, que los persigue el SEBIN. Bueno, de esa cabulla tenemos un rollo, muchísimos diputados a la Asamblea Nacional. Y yo creo que nosotros lo que tenemos es que reunirnos y responder con contundencia frente a eso. Yo sí creo con toda responsabilidad que tiene que haber una decisión conjunta de todos los diputados de la Asamblea Nacional. Yo no estoy de acuerdo con que unos se escondan, que otros esperen en su casa que los vayan a detener, que otros se vayan del país, o que otros, estén presos. Yo creo que nosotros lo que tenemos es que unirnos todos, revisar la situación, tomar una decisión en cuanto a qué reacción vamos a tener frente a esta persecución y tratar de ejercerla en conjunto. Si algún diputado, luego de esa decisión que tomamos todos juntos, no se siente a gusto con esa decisión, tiene derecho a actuar como le dicte su conciencia, porque al final también es la situación de cada uno de los diputados. Pero sí creo que debemos tomar una decisión en conjunto todos frente a esto y dar una demostración de fuerza, de contundencia, de lucha, de amor por Venezuela, que es lo que nos está pidiendo el pueblo en este momento. Yo creo que el pueblo venezolano ha dado una impresionante demostración de estar dispuesto a dar la lucha que tenga que dar para lograr la libertad y la democracia. Y los diputados lo hemos hecho también. Ahora tenemos que tomar una decisión en conjunto frente a esta arremetida de la dictadura de Nicolás Maduro, que es la dictadura también de Cuba, que es la dictadura de Rusia, que es la dictadura del narcotráfico, que es la dictadura de la delincuencia, de la guerrilla, es decir, todo ese mundo oscuro que rodea a Nicolás Maduro está en una actitud de destrucción de cualquier posibilidad de libertad del pueblo venezolano, y nosotros lo que tenemos que hacer es actuar con la grandeza que requiere el momento actual del país. A propósito de la posibilidad de libertad del pueblo venezolano, ayer el analista Carlos Raúl Hernández afirmaba que existen conversaciones entre el gobierno y dirigentes de Voluntad Popular. Yo quisiera su comentario al respecto, porque es una afirmación que va en contravía de lo que al menos reza la carta que se entregó a la Unión Europea del despacho de la presidencia encargada. Allí advierte el presidente interino que los actos del equipo de Nicolás Maduro no se corresponden con los de un negociador de buena fe, al contrario, son prueba de lo estéril que sería una negociación con el régimen. ¿Qué puede comentarnos con relación a estos temas, diputado? Mira, yo conozco muy bien a Carlos Raúl, puedo decir que soy amigo de él, pero no comparto para nada su postura, su punto de vista frente a lo que pasa en Venezuela. Uno lee una declaración de Carlos Raúl Hernández y pareciera que estuviera leyendo a alguien en otro país, un país que él desconoce. Sinceramente te lo digo, o sea, yo creo que decir, por ejemplo, que es necesario sentarse a hablar con una dictadura que lo único que hace es destruir el Estado de Derecho y golpear a los venezolanos, es un planteamiento que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Presumir, por ejemplo, que si no hubiera sido porque la oposición tomó las decisiones que ha tomado, ya hubiéramos salido de Nicolás Maduro, es un desconocimiento completo de la realidad. Nosotros hemos decidido una política de presión fuerte, sólida, contundente, que además tiene un asidero sumamente claro
en cuanto a que todos los procesos de negociación, de diálogo o de proceso electoral han sido acabados por la dictadura de Nicolás Maduro, han sido agotados por la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, ante eso, la única vía que hemos tenido es la de ejercer presión, y esa presión la estamos ejerciendo con solidez desde la perspectiva nacional y desde la perspectiva internacional, y creo que tenemos que continuar intensificando esa presión hasta que logremos que se genere el clima de cambio que aspira el pueblo venezolano. Diputado, es falso que esas negociaciones, Carlos Raúl Hernández decía que un personaje, y lo cito, que está ligado a Leopoldo López y a la cúpula de Voluntad Popular, otro que está extremadamente ligado al caprilismo, están negociando con el gobierno, un exalcalde del área metropolitana y un exministro del área de infraestructura. Él dice tener esa información de dos fuentes extremadamente creíbles. Esto que él dice es falso. Es falso, es falso. Yo converso con Capriles a diario. Yo converso también con Leopoldo López, quizás no a diario, pero sí con cierta periodicidad, y eso es completamente falso. Diputado, tengo que preguntarle a propósito de la discusión que se va a dar el día de hoy, a propósito de lo que decía hace algunos minutos, ¿qué propone usted en lo personal? ¿Cuál debería ser la posición que asumieran los diputados? ¿Hacer frente a pecho descubierto de alguna manera a esta situación, o tratar de seguir actuando en la clandestinidad, incluso en el exilio? En lo personal, usted, ¿qué diría, qué propondría como estrategia para, insisto, alcanzar los objetivos que ustedes han trazado para promover una transición a la democracia? Para ejercer es una presión sólida, es una presión contundente, y tenemos que intensificarla. Nosotros hemos logrado que el mundo mire a Venezuela, que el mundo asuma que lo que está pasando en Venezuela es absolutamente irracional, y que todo lo que pasa aquí se convierte en un riesgo, en un peligro para el mundo democrático. No solamente para el país, para el mundo democrático. Y por eso tenemos la actitud fuerte, sólida de las distintas instancias internacionales y de los distintos países del mundo acompañando a Venezuela. Nosotros tenemos que resguardar a la Asamblea Nacional, y nosotros tenemos que primero tomar una decisión en conjunto, es lo que estoy planteando a todos los diputados de la Asamblea Nacional, que tomemos una decisión en conjunto, que esa decisión sea contundente y que signifique una especie de atrincheramiento alrededor de la institución de la Asamblea Nacional como organismo legítimo elegido por el pueblo venezolano, que ejerce una función que es fundamental para el rescate de la democracia. Así que nosotros vamos a ir por ese planteamiento hoy a la Asamblea Nacional, y eso tiene que ver con la posibilidad hasta de atrincherarnos en la Asamblea, de atrincherarnos. Yo no creo que la solución sea el exilio. Yo respeto profundamente a quien decide irse porque tienen razones de peso para hacerlo. Yo respeto profundamente a quien decide esconderse o a quien decide entregarse o lo que sea, pero al final creo que nosotros tenemos la responsabilidad de tomar una decisión en conjunto, y esa decisión apunta a defender el Parlamento, y a defender a cada una de las personas que formamos parte de ese Parlamento. Cuando se ataca a un parlamentario, se está atacando a una institución, y esa institución es hoy por hoy la que tiene más credibilidad en el mundo político venezolano. Así que tenemos el aval del pueblo para ejercer nuestra defensa, no como una defensa personal, sino como una defensa de una institución que está haciendo todo para que Venezuela rescate su libertad y su democracia. Finalmente, diputado, antes de hacer la pausa, sobre esta carta enviada al jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, esta cooperación militar se va a discutir abiertamente en la Asamblea Nacional. El equipo de Nicolás Maduro ayer reaccionaba calificando el documento de un adefesio. ¿Qué puede comentarnos? Que todas las oportunidades, todas las posibilidades, todas las cartas están sobre la mesa, que nosotros hemos dicho que nada puede ser descartado, que lo ideal sería que el propio Nicolás Maduro y el grupo que lo sostiene allí entiendan que no puede tener viabilidad una presidencia dictatorial de Nicolás Maduro, y que tenemos que darle al país una oxigenación, un respiro para poder echar hacia adelante. Todo lo que pasa en el país depende, y la forma en la que salga Maduro depende fundamentalmente de él y de su entorno y de quienes lo soportan. Ellos insisten en mantenerse allí en el poder sin contar con apoyo popular y sin contar con la institucionalidad y la legitimidad. Nosotros tenemos que insistir en que ellos salgan, y por eso todas las opciones están sobre la mesa.
y lo que tenemos es que irlas discutiendo y descartando, pero evidentemente que todas están allí y todas son una oportunidad que nosotros tenemos para salir de la situación que tenemos. Gracias, diputado Juan Pablo Guanipa, por atendernos, acompañarnos. Gobernador electo por el Estado Zulia, él sufre golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la Constituyente Comunal. Diputado de Primero Justicia por esa entidad, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluso esta denuncia de Roberto Campos en su cuenta en Twitter. Él forma parte del equipo de la subsecretaría de la Asamblea Nacional. Él hablaba más temprano de la presencia de funcionarios antiexplosivos del SEBIN en el Palacio Federal Legislativo. Escribía, al parecer, por un supuesto artefacto explosivo. Decía, ofreciendo más detalles, en este momento 15 funcionarios del SEBIN ingresan al Palacio Federal Legislativo por supuesto artefacto explosivo dentro de las instalaciones. Ningún funcionario del Parlamento puede ingresar. A esta hora hacemos una pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Iniciamos la jornada con esta denuncia del equipo de la Asamblea Nacional sobre la presencia de funcionarios antiexplosivos del SEBIN en el Palacio Federal Legislativo. Hoy se discute, entre otras cosas, la detención, la desaparición del primer vicepresidente, el diputado Edgar Zambrano, y en general esta política de detenciones ilegítimas, persecuciones y allanamientos contra diputados de la Asamblea Nacional. Un tema que ayer fue rechazado, una situación rechazada por la Organización de Estados Americanos, cuyos miembros pedían la liberación inmediata del diputado Zambrano. Para hablar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, además quien comparte espacio en esta casa en el programa Buen Provecho. Doctora, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por tu llamada. Saludos a quienes nos escuchan. Le pediría una primera valoración acerca de este tema, esta brutal represión desatada por el equipo de Nicolás Maduro, pasando otra vez por encima de lo que establece nuestra Constitución y las leyes. La escuchamos. Sí, es muy importante lo que acabas de señalar, porque en efecto, si algo es esta represión, es brutal. Es brutal porque no conoce de derechos
no conoce de derecho como materia ni de derechos de las personas, no respeta la naturaleza del ser humano y los derechos universalmente consagrados. Hemos caído en una utilización nada menos que del presunto Tribunal Supremo de Justicia para ir contra el único poder legítimo que tenemos, que es la Asamblea Nacional. Esto vamos a decir que ya estaba cantado en el sentido de que desde siempre, desde las elecciones de 2015, ha sido el objetivo del régimen, destruir la Asamblea Nacional porque representa a la gente. No debemos olvidar que la Asamblea Nacional está constituida por los diputados electos por nosotros los ciudadanos y ellos son quienes nos representan. De manera que cuando se va o se agrede a uno o a varios de los diputados, como es el caso, es a nosotros, es al pueblo de Venezuela a quien se agrede en definitiva, es a nuestra representación y es a nosotros a quienes nos privan de nuestros derechos. Lo que está pasando de verdad es incalificable porque magistrados del Tribunal Supremo, exceptuando 2 que no estuvieron de acuerdo con la decisión, se han prestado para ir contra una institución universalmente reconocida y que está clarísimamente establecida en la Constitución Nacional, como es la inmunidad parlamentaria. Y de nuevo eso me lleva a decir que esa inmunidad parlamentaria es el pueblo, porque es para que el diputado pueda ejercer sus funciones en nombre del pueblo, y es la garantía que tiene de poder hacerlo de una manera eficiente. Es tan inusual que un diputado caiga en una comisión de delito flagrante, como se ha pretendido aseverar, que está expresamente establecido en la Constitución que solo en ese caso podría llevarse detenido en su domicilio previa autorización de la Asamblea Nacional. O sea, nos encontraríamos ante un caso realmente insólito. Creo que recuerdo uno nada más en el tiempo que tengo memoria del ejercicio profesional, en que un diputado, creo que lo descubrieron en tráfico de drogas, si mal no recuerdo, y se hizo el procedimiento para detenerlo, no me gusta usar la palabra retenerlo porque es un eufemismo por detener contra el derecho a la libertad, muy usado en estos tiempos, y se hizo con el procedimiento establecido. De manera que eso que es absolutamente excepcional y que aún siéndolo requiere la autorización de la Asamblea por lo mismo, se ha pretendido convertir en el día a día y en lo más corriente con este régimen, con esta tiranía, y hemos visto de la manera bárbara que se llevaron al diputado Zambrano en un, de verdad, espectáculo, tengo que repetir la palabra porque no cabe otro, de barbarie, a llevárselo con una grúa, con todo y camioneta, como diciendo, bueno, aquí no importa nada, absolutamente nada, no hay respeto por los derechos, no hay respeto por los valores. De manera que eso tiene que asombrar al mundo, y creo que las manifestaciones más bien de repudio han sido escasas. Debería ser mayor ahorita, en este instante, la manifestación de repudio del mundo entero, porque esos son valores universalmente reconocidos. El valor de la representación popular, el valor de la protección que tiene que tener un diputado en el ejercicio de la misma. De manera que ya traspasaron todos los límites realmente a llevarse al diputado en esta forma. También hemos visto cómo ha desaparecido otro diputado, el diputado Gilbert Caro. Esta es una desaparición forzada que quiero aprovechar para aclarar aquí que independientemente de que nos guste o no las últimas declaraciones que el diputado haya dado, la desaparición forzada no puede ser perdonada, no puede ser cohonestada, no puede ser admitida por nosotros contra ningún ser humano, porque nadie puede hacerlo ni se puede hacer contra nadie. De manera que estamos en una situación realmente gravísima de inexistencia de las instituciones, donde nada menos que los diputados de la Asamblea, la representación popular, no tiene la protección para el ejercicio de la misma. Yo creo que es gravísima la situación y así debe ser enfrentada. Si me permite, doctora, ayer seguimos de cerca el Consejo Permanente de la OEA y prácticamente yo le diría que casi todos los países
coincidían en hablar o expresar preocupación efectivamente sobre lo que está ocurriendo con la institución de la inmunidad parlamentaria en Venezuela. Vamos a reponer una de las intervenciones. El embajador Alejandro Ordóñez, en representación de Colombia, uno de los países que promovió la resolución aprobada ayer por consenso, se expresaba en los siguientes términos en torno a lo que está ocurriendo, el caso del diputado Edgar Zambrano. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Sí. Los últimos acontecimientos en Venezuela son una muestra clara del propósito del régimen de Nicolás Maduro de reprimir totalmente no solo a los ciudadanos, sino de manera calculada para desintegrar al único órgano legítimo como es la Asamblea Nacional. El levantamiento de la inmunidad parlamentaria a 9 parlamentarios y la detención de Edgar Zambrano Ramírez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, se hace no solo como un acto de represión, sino como parte de una agenda que pretende a través del miedo amedrentar a cualquier actor personal o institucional que busque el restablecimiento del orden constitucional. Quisiera su comentario, doctora, porque efectivamente, inicialmente esto va contra los diputados de la Asamblea Nacional, el único órgano legítimo, reconocido incluso por la comunidad internacional hoy día en nuestro país, pero en general contra todos aquellos que disientan de Nicolás Maduro y del equipo que lo acompaña. ¿Qué puede decirnos? Sí, exactamente. Es una observación muy acertada la que tú haces y la que acabamos de oír del representante ante la OEA, porque en verdad se trata del terrorismo de Estado. Lo que quiere en la tiranía es sembrar el terror en la disidencia y en la actuación independiente en el ejercicio de los derechos ciudadanos, porque no otra cosa es lo que está haciendo cuando atenta contra el ejercicio de la diputación en los casos concretos que tenemos planteados. Es decir, esto ha llegado el atropello al máximo porque va contra la libertad de disentimiento, pero también va contra la vida, va contra la libertad de expresión, va contra todos los derechos garantizados en la Constitución venezolana, de modo que si alguna duda quedaba a nivel mundial de lo que en Venezuela se está viviendo, yo creo que debería estar despejada en este momento. Y a eso se suma que con ello quedan prácticamente anulados todas las posibles reacciones que en democracia podamos utilizar para defender nuestros derechos, porque la última instancia en el ejercicio de los derechos ciudadanos está representada en la Asamblea a través de los diputados, y nos encontramos ahora como una Asamblea que está prácticamente extinguida, con los diputados, algunos asilados, otros fuera del país, desterrados, podríamos decirlo, o perseguidos. De manera que es inadmisible en derecho y es inadmisible en democracia. Es imposible vivir en democracia y tener una república en semejantes condiciones. Sobre la situación del diputado Edgar Zambrano, yo le preguntaría una apreciación técnica sobre su situación. Nos da la impresión, doctora, que él se encuentra también en situación de desaparición forzada, al menos tal y como lo define el informe de la OEA que fue elevado ante la Corte Penal Internacional. Allí aseguran se entenderá por desaparición forzada la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo, aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas. Bueno, tenemos la sensación de que se ajusta perfectamente a lo que está ocurriendo ahora mismo con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué opina usted? Sí, exactamente. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con tu afirmación, porque es a través de los órganos del Estado que se fue llevado de una manera arbitraria, como ya lo dijimos al principio de nuestra conversación. Se niega el acceso a él y no se admite la desaparición, sumado a rumores que hemos visto por allí del presunto mal estado de salud del diputado, y eso no tiene ninguna justificación en derecho, porque si una persona
comete un delito, en el supuesto negado de que hubiera cometido algún delito, el diputado, eso no autoriza a ningún organismo del Estado a llevárselo de la manera como se la llevaron y a negar la aprehensión y a no darle acceso a él, a sus familiares y a sus abogados. Y este es el momento en que todavía no tenemos certeza de la situación del diputado Zambrano. De manera que yo creo que sí, y la desaparición forzada, bueno, es recalcarlo aquí, es uno de los delitos más graves que se consideran en el derecho internacional de lesa humanidad, concretamente, está en el Estatuto de Roma, y es absolutamente evidente. Yo creo que aquí, si hay algo flagrante, como le gusta a la tiranía decir, es la comisión de ese delito de desaparición forzada por parte de los organismos del Estado. Doctora, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. No sé cómo está de tiempo, le ruego permanezca unos minutos más. Pues sí. La pregunta que yo le haría es, ¿qué ocurre si Dios no lo quiere y le pasa algo al diputado Zambrano? Lo saco a colación porque quien asume otra vez las riendas del SEBIN estuvo al frente de ese organismo cuando muere de una manera atroz el concejal Fernando Albán, un caso que le dio la vuelta al mundo, que provocó el rechazo, una cadena de reacciones en el ámbito internacional. ¿Qué ocurre si pasa algo con el diputado Zambrano, incluso con el diputado Gilbert Caro, cuyo paradero se desconoce desde hace varios días? Le dejo la inquietud. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Escalada. ¿Solo subir paredes? Para los amantes del deporte al aire libre, la escalada es una modalidad fascinante que reta la adrenalina y la condición física. Para profesionales de salud como los terapeutas ocupacionales, es una herramienta de trabajo. Hoy te traje la postura de la terapeuta ocupacional Yoxenia Barrios para que nos explique los beneficios de practicar la escalada en los niños. Los terapeutas ocupacionales promueven la salud a través de la ocupación y en el caso de los niños, su ocupación es jugar. Como terapia, ellos utilizan la pared de escalar para proporcionar al niño estímulos sensoriales provenientes de la contracción muscular, la presión que reciben las articulaciones, la tensión que produce la fuerza de gravedad, que sumados producen un gran resultado, la planificación motora. Los niños que utilizan la pared de escalada desarrollan la capacidad para planear y ejecutar actividades especiales, aunque nunca hayan sido realizadas. Todo gracias a la información sensorial grabada en su memoria corporal. Recordando que los niños aprenden a través del movimiento, escalar paredes es una gran ayuda para apoyar la maduración física y sensorial del niño. ¿No tienes pared de escalada? Media hora de juego en un parque tradicional también cuenta. ¿Quieres estimular la maduración de tus niños? Dale experiencias de movimiento de calidad. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Caespor ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis.
Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Amanecemos este martes con la sede del Palacio Federal Legislativo tomada por funcionarios antiexplosivos del SEBIN. Lo reconfirma, lo publica la cuenta en Twitter de la Asamblea Nacional. Hoy se discute el caso de Edgar Zambrano y otros temas como parte de la agenda que se ha propuesto para la sesión de este martes. Nos acompaña la doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Yo dejaba una inquietud en torno a, directamente, doctora, la vida de estos diputados cuyo paradero se desconoce. ¿Quién asume la responsabilidad si algo ocurre con ellos? En el caso de Edgar Zambrano se temía porque efectivamente tiene esa condición de tensión alta. La escuchamos. Sí, la responsabilidad absolutamente, empezando por el final, es del que da la orden y el que la ejecuta igualmente. Y es bueno recordar aquí que no vale como exención eso de que estaba obedeciendo órdenes. Eso no existe como excusa ni como causal de impunidad, por una parte. Por otra parte, yo creo que en ese caso ya estaríamos nosotros pisando los linderos del genocidio, porque ya no es una sola persona, sino que ya tenemos, como tú bien referiste, a Ricardo Albán y Fernando Albán, y tenemos también otras personas que han resultado muertas como consecuencia de las detenciones, porque además de todo, del abuso de todos los derechos y de todas las disposiciones legales y constitucionales, el abuso físico de la salud y de la integridad física de las personas en estas detenciones es evidente. De manera que la responsabilidad, en mi opinión, está clarísima, y siempre me gusta repetir que el ejercicio de la función pública genera responsabilidad penal, responsabilidad personal. Entonces se responde a título personal, así como se ejecutan las acciones que son francamente delictivas y de unos delitos universalmente reconocidos que toda la humanidad reconoce como tales por atentar contra derechos fundamentales del ser humano. ¿Qué pasa si deciden actuar contra el presidente encargado, Juan Guaidó, que es el temor que tiene la gran mayoría del país y yo le diría que buena parte de la comunidad internacional? Sí, yo pienso que eso siempre está allí en el fondo. La idea, indudablemente, es ir contra el presidente encargado, el presidente constitucional, como me gusta decirle, Juan Guaidó. Esa es la idea, y por eso primero fueron contra él mismo en la autopista de La Guaira, como todos lo vimos, y tuvieron que retroceder ante el rechazo internacional. Luego fueron contra Marrero, que continúa detenido, no lo hemos nombrado. También fueron ahora contra el diputado Zambrano y contra todos los demás diputados. De manera que claramente aquí el objetivo es
todo lo constitucional, es decir, la Asamblea como poder único, legítimo, y el presidente, que ahora es presidente también constitucional y como consecuencia legítimo. Eso sería una opción nefasta para la tiranía, porque indudablemente quedaría más al desnudo la naturaleza que tiene. Yo pienso que cada vez se hace más patente la necesidad de la invocación de la responsabilidad de proteger, de la que hemos estado hablando últimamente y no termina de hacerse tangible, empezando por la Asamblea Nacional, en la cual ha sido llevada innumerables veces, no sé si 9, 11, por la fracción 16 de julio, y no se ha logrado ponerla en agenda. Primero llegó a la agenda de la ONU que a la de la Asamblea Nacional aquí en Venezuela, y me duele tener que decirlo. Yo creo que están viendo las consecuencias de no haberlo hecho. Ahí está, vamos a decir, la persecución declarada contra los diputados, y espero que finalmente, creo que estaba planteada para hoy, se ponga en agenda y se apruebe. Esto no es un favor que vamos a pedir a nivel mundial de que nos vengan a ayudar o de que nos vengan a hacer el trabajo que nosotros no hemos podido hacer, como hay quien lo dice por allí. Esto es una obligación de humanidad. La humanidad se comprometió en las Naciones Unidas a no permitir estos abusos contra los derechos humanos, a no ser indiferente a los abusos y los atropellos de los derechos humanos que, invocando una presunta soberanía, han ocurrido en países de manera atroz. De manera que eso es un deber moral, es un deber de humanidad y es algo que es obligación de los países que ven y perciben claramente lo que está pasando aquí hoy en Venezuela, porque más evidente no puede ser. Gracias a la doctora Blanca Rosa Mármol de León por atendernos, acompañarnos, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, que forma parte del equipo de Buen Provecho, programa que transmitimos en RCR, y sobre la posible detención del presidente encargado. Ya él lo ha dicho en varias oportunidades, si lo apresan, por alguna razón, sería un golpe de Estado. Nos acompaña Joel García, abogado de Roberto Marrero, el jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó. Luego de 52 días, doctor García, aparentemente pudieron verlo. Gracias por atendernos, como siempre, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros sobre este tema. Nos ocupa la desaparición forzada de varios dirigentes. Hablamos de Edgar Zambrano, también de Gilbert Caro. Creo que Roberto Marrero estaba en una situación similar. Me corregirá si me equivoco, lo escuchamos. Ok, en el caso de Roberto Marrero no se produjo la desaparición forzada. Ya sabíamos, porque fue muy público comunicacional, que el allanamiento que se le practicó, y en el lapso correspondiente fue presentado ante un tribunal incompetente, pero fue presentado. Con Roberto no teníamos contacto desde hace 46 días, después de su audiencia de presentación, y ayer ocurrió que nos permitió el acceso a él y pudimos conversar por lo menos por 1 hora y 10 minutos sobre su situación. Le informamos sobre cómo está el proceso judicial. Un proceso judicial, entre comillas, dado que yo digo que Roberto Marrero también cayó bajo la dictadura judicial que impera en el país. No sabemos qué hay en el expediente porque no se nos ha permitido verlo. El día domingo vencieron los 45 días para que se presentara su acusación o no. Extraoficialmente nos enteramos que fue presentada la acusación, pero no hemos tenido acceso a ella debido a que el tribunal no está dando despacho. Y mientras no dé despacho, no tenemos acceso a la acusación y no transcurre ni un solo día para los 20 días que establece la norma para celebrar la audiencia preliminar. Caemos en situación similar a la de Juan Requesén, que apenas en casi 9 meses es que estamos celebrando la audiencia preliminar, que se ha interrumpido ya en 3 oportunidades por no trasladarlo oportunamente hasta el Palacio de Justicia. Doctor, si no podemos hablar de desaparición forzada, ¿cuál sería el término correcto? ¿Secuestro? ¿Incomunicación prolongada? ¿Qué puede decirnos? En el caso de Roberto Marrero, sí, es una incomunicación. Lo he dicho en otras oportunidades que todas estas personas de los casos políticos emblemáticos se encuentran bajo la figura de un secuestro policial con apariencia de judicial.
porque judicial no existe. Ayer escuchaba a la doctora Teresa Malavé cuando decía que Gilbert Caro extraoficialmente le dijeron que estaba en el SEBIN, pero en el propio tribunal, en el expediente, no consta que está allí, ni siquiera consta un acta de un funcionario policial que diga que lo aprendió en X o determinadas circunstancias. Entonces vemos que lo judicial es aparente, son secuestros policiales y bajo esa figura se encuentran todos ellos. Y el problema está de que no hay nadie en Venezuela, no hay una organización, un organismo público o privado que le pueda decir al SEBIN o a la DGCIN, mira que eso no lo puedes hacer o estás obrando indebidamente y tú tienes consecuencias por ello. Ese es el gran problema que tenemos en Venezuela, que estamos a la voluntad de Dios. Doctor Joel García, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, formar parte del equipo de la defensa de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado Juan Guaidó. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Les habla Rafael del Rosario. La crisis eléctrica generada por la falta de mantenimiento de las centrales que distribuyen este tipo de energía también está repercutiendo gravemente en la ausencia del agua potable en nuestras casas y lugares de trabajo, poniendo en riesgo la salud de todos los venezolanos. No te quedes callado, haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información. La Deutsche Welle en español decía sobre el desalojo parcial en la embajada de Venezuela en Washington, D.C., que el presidente de los Estados Unidos ordenó desocupar el edificio a petición de los representantes de Juan Guaidó. Solamente 4 activistas que defienden a Maduro permanecían en la sede diplomática. Habrá que ver cómo termina este episodio. En todo caso, bueno, la ley y la fuerza se hizo sentir en este caso en concreto. Recuerden que este programa pueden escucharlo en diferido, ingresar a rcr.tv. Ustedes seleccionan la pestaña de nuestros programas, por ejemplo, en este caso, Palabras Más, Palabras Menos, y listo, toda la programación de Radio Caracas Radio estará disponible en rcr.tv para que la disfruten cuantas veces ustedes quieran. Somos la radio que se ve. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.